en una portada ves a la mujer en bikini voluptuosa y al ladito de ella está un cadáver descuartizado. O sea, es algo terrible y es todo, todo, todo simboliza, ¿me explico? Todo habla, todas las imágenes, las palabras. Entonces, a nivel mediático, pues, esto era una práctica terrible y a partir de estas marchas con la ley Ingrid, pues se logró que esto fuera un delito. Y gracias al cielo, bueno, no al cielo, a la lucha feminista, ahorita últimamente ya no hemos visto esa viralización de imágenes. Bueno, pues bienvenidos al episodio número 28 de Transmisión Qualia. El día de hoy estamos con una gran invitada y amiga de hace muchos años. Ella es Janine Páez, que nos va a hablar sobre feminismo. Bueno, más bien, vamos a hablar con ella de feminismo, pero antes que nada me gustaría que nos platicara un poco de su background, porque ella es actriz, es activista, periodista y y un estuche de monerías. ¿Qué tal? Venimos de los domingos. Sí, 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 sí. Muy bien, bienvenidos. ¿Qué tal, Janine, Daniel? ¿Cómo están? Bien, Todo bien. muy bien, todo muy bien. Gracias por aceptar la invitación, Janine. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados por tener esta plática contigo, que se va a poner así muy interesante. Y pues por ahí, Luis, pues quería saber un poquito de como de tu background, porque bueno, pues tú estás muy metida, ¿no? Bueno, en el tema de activismo, estuviste muy involucrada en el movimiento 132, en otros movimientos así, sociopolíticos. Entonces, pues no sé si nos pudieras dar un poquito, un background acerca de qué fue lo que te motivó, cómo es que entraste en esos movimientos y bueno, ahorita dónde te encuentras. Claro, este, pues digamos que es un poco a veces como accidentado, o sea, no es algo que planeas, pero desde que estaba en la carrera, pues ya estaba en la especialidad de periodismo y evidentemente pues vas estudiando casos, pues no sé, que se desarrollan en la historia política de México y vaya, como periodista y pues la verdad a mí me indignaban muchas cosas, pero yo no sabía qué hacer como con esa emoción, solo me sentía muy Ok. sensible y como muy empática con esas cosas. Pero pues no sé, uno ves las noticias o pasa cualquier cosa, pues yo siempre estaba muy frustrada, la verdad me afectaba mucho, pues como a nivel personal, a pesar de que yo no lo estuviera viviendo. Entonces ay, perdón, mi gatita Ok, preséntanos a tu gatito. ¿Cómo está? se llama Furia. Ah, bien. Ah, mira, mira, entonces, A ver, como anillo al dedo, de lo que estamos hablando, así. Mírenla, mírenla. Furia es el resultado de esa frustración de la Exacto. actividad. Ok, ok. Ay, Dios mío. Bueno, y pues ya, entonces justo coincidió cuando yo estaba pues en la especialidad que ocurre que los candidatos políticos que estaban para la presidencia en el 2012 hacen una gira por las universidades privadas. Entonces, pues van a visitar la Náhuac, la Ibero, el TEC y demás. Pero justo Peña Nieto fue a la Ibero y fue cuando los alumnos pues se organizaron por lo que había pasado en Atenco y pues hicieron una manifestación muy pequeña dentro de la universidad, pintaron la fuente pues, con agua roja y se manifestaron ellos y al día siguiente los titulares de los periódicos decían que pues que fue un intento de boicot orquestado por gente vieja del PRD y de Morena y no sé qué. Entonces, pues a los alumnos de la Ibero les indignó muchísimo porque decían, güey, no tenemos nada que ver. ¿Puedo usar groserías? Discúlpenme. sí, sí. No, ya, de hecho ya tienes una multa. Luego, Sí, ya primera una multa. advertencia. Como nos escuchan a nivel internacional, entonces Oh, tienes que cuidar disculpen. tus. No, no es cierto. El comité de padres serios. Sí, 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 sí. Este, bueno, pues ya entonces ellos se enojaron muchísimo porque pues era un insulto, ¿no? A su inteligencia, como, vaya, como sujetos políticos, como ciudadanos, pues ellos simplemente no estaban de acuerdo y entonces como decían que eran infiltrados de partidos políticos y que eran gente vieja, ellos hicieron un video para YouTube mostrando sus credenciales de estudiante de la Ibero y Ujú. Ok. se juntaron 131 alumnos. Entonces, cuando ellos sacan el video, un chico del TEC de Monterrey se le ocurre hacer un evento en Facebook
pues ya sabes, de esto como de fiesta que te vas invitando, Ok, ok. y hace un evento que se llama hashtag Yo Soy 132. Y entonces él invitó a, pues no sé, a sus amigos, gente del TEC, gente de otras universidades privadas, del ITAM y demás. Y entonces él decía, nosotros como estudiantes de otras universidades privadas, que tú tengas como el mismo pensamiento que esos alumnos de la Ibero, que no estés de acuerdo con el régimen político que ha dominado al país, que no estás de acuerdo como con las prácticas del PRI, que en ese momento eran muy claras y sobre todo lo que estaba pasando con los medios, ¿no? O sea, los periódicos, los titulares, Televisa, etcétera, pues tú te estás asumiendo el 132, ¿no? O sea, son 131 alumnos de la Ibero Ya, y yo, que estoy de acuerdo con lo que ellos hacen, me considero el 132. claro. Entonces así nació ese hashtag en ese evento en Facebook. Y Pero y por lo que vimos, tú llegaste incluso a coordinar, ¿no? Algo vi en tu semblanza que nos sí, compartiste. es que justo en ese evento, pues nos empezamos así como que te iba sumando y entonces cada universidad privada pues se iba como organizando, ¿no? Entonces, si tú estabas de acuerdo con eso, pues se empezaron a formar como asambleas internas por cada universidad y había voceros. Entonces, digamos que de la náhuac, pues yo fui la vocera, yo organicé a la gente de la náhuac y así fue el ITAM, el TEC, la Ibero, la Salle, así, un montón. Y pues después de una marcha, que fuimos, la primera marcha del 132 fue en las instalaciones de Televisa, justo por esta, digamos, esta cuestión pues decirle a los medios que dejaran pues de decir cosas que no eran, ¿no? De malinformar, del sesgo informativo y demás. Era esa la primera petición, como dejen de apoyar de esa manera a los candidatos, eso no es lo que está ocurriendo. Entonces, pues ahí digamos que ese movimiento pues nació en las privadas y creo de alguna manera que eso fue lo importante en el sentido de todos los movimientos políticos siempre se habían dado en la UNAM y en el Poli. Nunca había sucedido esto, digamos que eso fue como lo histórico, ¿no? Pero a final Ok, de cuentas hay que estar muy conscientes que pues éramos gente privilegiada. ok. Entonces, pues cuando llegan los estudiantes de la UNAM y del Poli a sumarse al movimiento, pues eso fue una explosión muy grande, o sea, ya no era algo que pudieras controlar, o sea, éramos muchísima gente y además de todas las corrientes, pues ahora sí que filosóficas y políticas y hay de todo, ¿no? Ok. Entonces, pues ya nosotros nos consideramos una coordinadora interuniversitaria en la que pues íbamos tomando como decisiones dentro del movimiento, pero te digo, ya llegó un momento en el que el movimiento era tan grande que eso ya no se podía. O sea, ya simplemente era como, ¿estás de acuerdo con lo que cómo empezó el movimiento y te asumes así? Bueno, pues vamos a ir por aquí, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, el 132 llegó a todos los países. Había células del movimiento en Nueva York, en Alemania. O sea, era algo inconcebible. Entonces, pues ya no es como decir, bueno, pues todos van a pensar igual que nosotros y todos van a querer lo mismo. O sea, había mucha pluralidad. Sí, me imagino. Oye, bueno, es que quiero preguntarte que ahí eso es lo complejo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, cuando empiezas o cuando eres partícipe de algún movimiento con cierta agenda, pues está padre, ¿no? O sea, todos congenian con ello, pero ya cuando se empieza a diversificar, pues no sé, o sea, si empezaste si algo, lo que te impulsó al principio fue una frustración, o sea, ahora te enfrentas con la frustración de que quizás ya hay como dijiste, una pluralidad y entonces empiezan a chocar, ¿no? Ahí como tú lo experimentaste. Ujú. Pero, digo, era pregunta, Perdón, ¿qué puedes pero afirmar? no, pero es que, de hecho, para no meternos tanto en eso, Sí, claro, claro. este, de ahí cómo te fuiste al feminismo. Pues justo, bueno, en el movimiento, pues yo tenía muchas amigas que, bueno, la mayor parte, digamos que de gente que participa en el movimiento, pues eran estudiantes de filosofía, de ciencias políticas, como de derecho, periodistas y demás. Entonces yo tengo muchas amigas que dentro del movimiento empezaron justo como también a señalar cosas, pues cuestiones de género, ¿no? Y muchas de ellas, bueno, algunas tienen asociaciones civiles y las que son estudiantes bueno, ya en este momento ya no, ya trabajan, pero en ese momento eran estudiantes de ciencias políticas, pues estaban haciendo, no sé, su servicio social en el Senado y cosas así, pero empezaron como,
pues como exigir cosas, me explico, a plantear peticiones de equidad de género, de lenguaje, de muchas cosas. Y pues yo veía como una lucha muy constante y muy tangible en ellas. Y yo, la verdad, yo me sentía un poco tonta porque ellas como que me jalaban a cosas, ¿no? Así de, no, pues mira, te explico, te invito. Y yo decía, pues es que yo no me puedo considerar feminista porque yo no estoy haciendo nada, o sea, no sé nada de lo que ellas están haciendo, o sea, ellas tienen una lucha súper aguerrida, y yo qué estoy haciendo, ¿no? O sea, yo decía, para ser feminista necesitas un carnet, o sea, así Ok. como que uno piensa esas cosas, pero ya después vas entendiendo que también la lucha feminista es muy personal, o sea, cada quien desde, pues sí, cada quien vive de diferentes puntos de abuso o de violencias que seguramente no te has dado cuenta hasta el momento en el que empiezas como, pues sí, a voltear a otros lados, a informarte, a leer, a ver videos y así. Y en mi caso, pues justo fue por mis compañeras del 132, que ellas fueron las que me invitaron a las primeras marchas feministas hace como 4 años. Y ese fue como la primera vez que yo como que entré al movimiento, digamos. O sea, tú estabas en una posición en la que quizás todavía no identificabas esos detalles que es que no sé cómo llamarlos, si tú me vas a corregir, como te dijo Sí, Daniel, no somos nada conocedores de este tema, pero, o sea, esos detalles que caracterizan a supresión perdón, opresión de género, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Porque que te fuiste dando cuenta o cómo te instruyeron en eso? Porque ajá, la realidad es que, como bien dijiste, o sea, pues hay veces que ni te das cuenta, o sea, claro, sabes de que estás cayendo, por ejemplo, en el machismo o en el, no, o sea, digo, en este caso hablando del feminismo, pero pues esto se lleva ya hoy en día a un montón de características que principalmente habla el posmodernismo, ¿no? Un tema que hablamos hace poco Daniel y yo. ajá. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo tú te puedes empezar a dar cuenta de esos detalles? Tú que no lo tenías tan claro y que tus amigas te empezaron a jalar, o sea, ¿cómo fue eso? Mm, pues mira, es que es algo bien raro porque, o sea, desde el punto personal, o sea, yo me he dado cuenta o sea, ahora sí que a nivel muy personal, como sobre todo como en la relación con mis padres, ¿no? O sea, cosas de tu hermano sí puede hacer esto y tú no puedes porque eres mujer, o tú ni te metes en esto porque eres mujer, o en el trabajo también, ¿no? Era como, pues no sé, empiezas a aspirar a puestos más altos o ese tipo de cosas y de repente es como, no, es que eso ya está ocupado por un hombre, no, estamos buscando un hombre, ¿qué crees? No queremos mujeres, pero realmente no te lo cuestionas así, o sea, tú no dices, ah, no, ma, pues sí, es que eso es machismo, no, o sea, solamente era como, ah, pues qué mal pedo, claro, es que soy morra, pero no lo cuesta, o sea, antes, hace 5 años no lo pensábamos así, solo era algo muy normalizado por todos, ¿me explico? Y en ese momento a mí lo que me pasó fue que cuando me invitaron a la primera marcha feminista que fui, te digo, hace como 4 años, iban mis amigas en la cabeza del contingente, ¿no? Digamos, de la marcha, con una chica que se llama Yakiri Rubio, que pues fue como de igual de las primeras como en exponer estas violencias, porque esta chica, pues la violaron, pero ella, bueno, la llevaron a un motel y ella mató a su agresor en el acto. O sea, ella se pudo defender y lo apuñaló y el tipo murió, y a ella la metieron a la cárcel. Entonces fue toda una lucha como de, evidentemente, de abogadas y de activistas y de periodistas, de documentar el caso porque pues ella fue una víctima y ella solo se defendió, ¿no? Digamos, pues para Claro. poder vivir. O sea, ella pudo haber terminado muerta, ¿no? Pero pues ella sacó la garra y luchó y demás, y entonces cuando ella salió de la cárcel, porque evidentemente fue una injusticia, pues se volvió ya como un estandarte, ¿no? Entonces ella también empezó pues, a buscar pues más apoyos y apoyar a otras víctimas y demás, y ella encabezaba esa marcha y estaba con mis amigas. Cuando yo estaba en la marcha, pues yo la verdad estaba sorprendida porque a mí no se me olvida su mirada, o sea, yo veía sus ojos y es que es algo, o sea, que creo que ninguno de nosotros que todavía, o sea, que afortunadamente no hemos pasado por algo así, como que no tenemos eso en los ojos, ¿me explico? O sea, ella vivió algo horrible, mató a alguien y se ve algo distinto en la mirada. Entonces, cuando yo la veía, yo decía, es que o sea, ¿yo qué? Yo soy, o sea, como que yo decía, yo no sé ni por qué estoy marchando en el sentido en el que
yo decía, güey, ella la violaron, o sea, como que me sentía muy privilegiada en ese momento de decir, pues, a mí qué me han hecho, ¿no? Pero ya después, conforme empiezas, pues bueno, ese digamos fue mi primer acercamiento, pero ya poco a poco empiezas a leer, empiezas a ver videos, a ver, pues la información está ahí, ¿no? Y evidentemente como sí hubo como un boom mediático del feminismo, pues empiezan a ver infografías, empiezas a ver en redes sociales qué es el machismo, qué son los micromachismos, qué tipos de abusos existen y demás. Entonces tú solita poco a poco te das cuenta de, güey, he recibido un chingo de abusos a lo largo de toda mi vida y ni cuenta me había dado. Entonces también creo que a veces nosotras mismas, o sea, digo, esto sí puede ser, o sea, vaya, hombres y mujeres, incluso pudieron abusar de ti, no sé, en la adolescencia, y tú ni siquiera te diste cuenta que abusaron de ti justo porque es algo muy normalizado. O sea, no sé, algún tocamiento, o a lo mejor en una fiesta alguien, pues, no sé, pues te ofreció como alcohol de más y tú, pues, perdiste y alguien abusó de esa situación, me explico, pero justo como es algo tan normal y como sobre todo culpar a la víctima de decir, güey, pues es que esa persona se puso así porque quiso, no mames, o sea, la vestimenta, X cosas que todo era como, claro, güey, pues así es la vida. Y entonces cuando te empiezas a dar cuenta que eso no es lo normal y que eso está mal, ya te das cuenta que pues sí había sido abusado un chingo de veces, ¿no? Ok. Y creo que así nos ha pasado pues a todas las mujeres, desgraciadamente. Claro, en diferentes grados. Y y justo el feminismo pues tiene muchas como corrientes de pensamientos, ¿no? Y el feminismo interseccional pues digamos que busca también como mm, situar que hay muchos tipos de lucha dentro de, o sea, que pueden atravesar tu feminismo, tu propia lucha, es decir, saber en qué punto tú también gozas de otros privilegios. A lo mejor yo soy mujer y a lo mejor estoy recibiendo cierto tipo de opresión, pero al final soy una persona escolarizada que cumple, no sé, cierto canon estético, que está en cierta clase social, o sea, yo no vivo lo mismo definitivamente que una niña indígena, ¿no? O sea, que vive en una comunidad, o sea, vivimos realidades completamente distintas, o que una mujer trans, o sea, son cosas que no podemos como situarnos en el mismo lugar, solo hay que comprender que estamos atravesados por diferentes violencias, ¿no? Sí. Oye, Jenny, yo tengo una pregunta. O sea, Ujú, has mencionado ahorita un par de palabras que creo que son así clave en el tema del activismo, ujú. que es reconocer y comprensión, ¿no? Sí, Y eso indica que pues es un reconocimiento de eventos pasados y o de actitudes y comportamientos pasados que hoy en día vemos como repulsivos, ¿no? Y eso pues siempre ha pasado, ¿no? Incluso pues también con el tema de, pues ya hoy si compramos muchas bolsas en el ah, supermercado, pues eso, o sea, siempre va como cambiando la moral y se va expandiendo, yo creo que la moral, ¿no? Y en eso pues emerge un reconocimiento, ¿no? De que pues teníamos errores, ¿no? En el pasado y que igual no los podíamos observar, ¿no? Y creo que gran parte del activismo, o sea, además de involucrarse en temas políticos, pues también es en este cambio de conciencia, ¿no? A nivel social, que creo que es una labor pues sumamente, yo creo que incluso podría ser hasta más complicado, ¿no? Que la parte política, porque bueno, la parte política sí está involucrada mucho la burocracia, la corrupción, la poca transparencia, pero al final sigue siendo práctico, ¿no? En ujú, cambio, cambiar la conciencia colectiva de una sociedad o de todo el mundo, porque este es un movimiento global, el feminismo, pues claro, sí requiere mucha mucha persuasión, ¿no? En sentido de, pues como tú dices, ¿no? Las infografías, mostrar información, obviamente cada vez hay más libros hablando acerca del feminismo, existen los colectivos que tú, bueno, eres cofundadora de un colectivo que se llama Violentas, ¿verdad? MX. sí, Ajá, correcto. entonces, con todo esto, o sea, te quiero preguntar también, ¿en qué rol tienen los colectivos como este para hacer este cambio, sí político, pero de conciencia social, ¿no? Y cómo es que lo logran. Claro. Pues, pues cada colectivo es distinto. En nuestro caso, la verdad fue algo como muy espontáneo. En realidad no teníamos, o sea, sinceramente no fue como algo de tengo esta meta y tengo este objetivo y quiero, o sea, este colectivo lo fundamos una amiga y yo. Ella es diseñadora y la verdad, o sea, en realidad la de la idea fue ella, ¿no? Ella un día, pues todos los días platicábamos de estas cosas y estábamos muy indignadas y demás.
Y ella un día me dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de abrir una página en Facebook que quiero que sea de feminismo y la voy a empezar a nutrir con mis ilustraciones, porque pues es diseñadora e ilustradora. Y me dijo, me gustaría mucho que tú, que has estado muy involucrada en la vida política y activista y demás, pues que le entraras conmigo. Y yo dije como, por supuesto que sí. Y entonces, pues yo más bien, como lo mío es escribir, pues yo me ponía a escribir pues lo que me salía, ¿no? O sea, si un día en la noche se te ocurre, no sé, un poema o Ujú. de plano te echaste una investigación o lo que sea, pues solo era como ir ahí, depositando pensamientos, información y demás. Y al principio era algo muy íntimo, porque solo pues invitas como a tus conocidas y pues puras Ujú. mujeres, digamos. Y pues no sé, de repente empezó a tener como mucho, pues ¿cómo se dice? Como mucho crecimiento orgánico. Y de repente cuando empezamos a ver eso, pues lo empezamos a nutrir cada vez más de contenido y de plano pues era como, o sea, tenemos que ir a las marchas y tenemos que ir a tal lugar a documentar y a levantar información, imágenes y demás. Ujú. Y sobre todo en las marchas, cuando compartíamos, pues, ahora sí que nuestras propias fotos y videos, pues se empezaron a viralizar muchísimo y de repente de un día para otro ya teníamos 10,000 likes y de repente ya Ujú. teníamos 15,000 y ahorita ya creo que estamos como en los 30,000, no sé, de repente, o sea, creció así exponencialmente en días, ¿no? Ujú. Pero sobre todo eran en las manifestaciones, en las últimas manifestaciones que han sido como las más violentas, ¿no? Las más mediatizadas. Eh, Te digo, no empezamos con un objetivo fijo, simplemente era como compartir información que a nosotros nos había servido, pero cuando empezó a ocurrir esto, pues nos buscaban, además de otros colectivos que querían hacer ciertas alianzas o de compartir información, proyectos, lo que sea, talleres, sobre todo talleres. Eso es bien padre porque se crean redes de mujeres que están buscando apoyo y, o sea, dar y recibir apoyo. Entonces, pues hay de todo tipo, ¿no? Ujú. Tanto acompañamiento para el aborto, atención a víctimas, simplemente, no sé, talleres de defensa personal o feminismo para niñas, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Que se van como tejiendo estas redes y pues se van como viralizando en los colectivos. Y pues lo que fue como muy padre fue que a partir de esto nos empezaron a llegar muchos casos de chavas, o sea, chavitas así, que te escriben al Facebook y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que he visto su trabajo y la verdad es que me dan mucha confianza y me gustaría que me ayudaran a difundir mi caso. Y pues te cuentan cosas muy fuertes, ¿no? Y te pasan todo el expediente y las denuncias y las fotos y demás. Y entonces pues empieza como esta denuncia pública, ¿no? Porque Ujú. pues desgraciadamente lo frustrante es que nunca, a pesar de que denuncies y a pesar de que te acerques a las instancias correspondientes, pues no hay justicia, ¿no? Vivimos en un país totalmente impune y además pues de que estamos acostumbrados a culpar a la víctima y entonces muchas veces pues lo único que queda es, digamos, la justicia social, ¿no? O sea, o Ujú. sea, pues sí, y entonces eso digamos que lo buscan mucho las víctimas y sobre todo chavitas o adolescentes. Entonces de esa manera creo que empezamos como a hacer la labor con el colectivo y fue algo muy espontáneo. Oye, y hablando de eso, o sea, como digo, yo sé que se han logrado muchas cosas, pero quizás, bueno, no, la verdad es que no lo sé, por eso lo pregunto. O sea, sí, estoy especulando porque se ve la gran lucha, como bien mencionas, pero me refiero a que no sé tal cuál ha sido el avance. O sea, que decir, pues es que el feminismo ha pues transformado, no sé, la forma en la que nos en la que nos conectamos o no sé, en el ámbito laboral, pues ha logrado estas ventajas para las mujeres, no sé, o sea, que ahí qué es lo que principalmente ha logrado el feminismo. Repito, sé que han sido muchas cosas, pero pues Sí. muchos como yo no lo tenemos así como muy presente, ¿no? Sí, claro. Pues creo que, o sea, definitivamente de que empezaron estas marchas hacia acá, se ha visibilizado por completo esta problemática, ¿no? Gente que antes no, o sea, y lo digo, la verdad, un poco por el medio en el que estaba yo acostumbrada a estar, que pues, vaya, vengo de una universidad privada, que es la náhuac, entonces, como el tipo de gente pues que convive ahí, la verdad es que es gente que sataniza mucho las marchas, la protesta social, que simplemente, o sea, la visión de
de estas problemáticas, pues es muy corta, ¿no? Porque es solo ver tu realidad y decir, güey, el que sale a marchar es un naco, y pónganse a trabajar, y pinches huevones, y no sé qué, y Sí, toda sí. esta cuestión. Y ahora, con todo esto que ha ocurrido, de verdad que creo que, o sea, tengo la mayoría de mis compañeras de la náhuatl y de este tipo de estrato social, todas están a favor de las marchas feministas, han salido a marchar, o sea, gente que yo en mi vida me imaginé que iba a salir a una Ujú. protesta, yo la vi, en las últimas marchas feministas las vi en la calle al lado de mí, o sea, y de verdad que había de todo, ¿no? Señoras rubias, de las lomas y de todo, o sea, en verdad fue algo impresionante ver a tantas mujeres en la calle de todas las realidades, ¿me explico? Entonces, eso creo que es un avance muy grande, eso es algo que, pues yo la verdad nunca imaginé que fuera a pasar. El problema es, claro, entenderlo de raíz, ¿no? No solo salir a marchar porque sí, ¿no? Y entender nuestros propios privilegios, pero bueno, esa es una parte. Y pues se han logrado, o sea, a nivel de legislación, pues está la ley Ingrid, que ocurrió, no sé si ubican el caso de esta chica, que fue muy mediatizado porque se viralizaron las fotos de su cadáver, que pues fue una violencia extrema. Ujú. Y al viralizarse estas fotos, pues evidentemente todo el mundo en Twitter, justo, o sea, bueno, las feministas, era como, pues es una completa falta de humanidad hacia la víctima, hacia los familiares de la víctima, o sea, es justo una revictimización y todo esto, entonces era como, está pésima esta práctica tanto de las autoridades, pues que son, o sea, los peritos, la policía, los primeros que llegan a la escena del crimen, tanto los medios, ¿no? O sea, se empiezan a viralizar esto y entonces tú ves el cadáver de una chica destrozado, que esto es algo bien importante y bien simbólico y de verdad que o sea, no lo puedo concebir porque tú ves la portada de un periódico, ves el metro y ves a una mujer descuartizada así no sé, en la calle, unas bolsas, lo que sea, y al lado viene una mujer en bikini súper voluptuosa. O sea que a nivel semiótico, ¿qué te está diciendo eso? O sea, es carne, no es nada más, no es un ser humano, es carne para consumo. O sea, o sea, en una portada ves a la mujer en bikini voluptuosa y al ladito de ella está un cadáver descuartizado? O sea, es algo terrible y es todo, todo, todo simboliza, ¿me explico? Todo habla, todas las imágenes, las palabras. Entonces, a nivel mediático, pues esto era una práctica terrible y a partir de estas marchas con la ley Ingrid, pues se logró que esto fuera un delito. Y gracias al cielo, bueno, no al cielo, a la lucha es feminista, ahorita últimamente ya no hemos visto esa viralización de imágenes. Al menos yo he estado como buscando mucho en los últimos casos que ha ocurrido y no he visto de esa manera, ¿no? Que ocurra. Pero bueno, está esta ley Ingrid, la ley Olimpia, que ahorita ya ya pues ya es un delito a nivel federal que se compartan tus nudes, que es algo, o sea, ¿por cuánto tiempo no fue una venganza, ¿no? No vas a hacer lo que yo digo, pues voy a viralizar tus fotos desnuda. Y pues esto ya es un delito a nivel federal, o sea, han habido muchos avances en poco tiempo, sin embargo, no es suficiente, ¿no? O sea, a final de cuentas, los feminicidios siguen ocurriendo y la violencia de género sigue ocurriendo y pues nos atraviesa a todos, a hombres y mujeres. Oye, y hablando de eso, o sea, por ejemplo, ¿estas leyes aplican únicamente para mujeres o es para ambos géneros? No, es para ambos géneros, o sea, vaya, no es si viralizan tus nudes, por ejemplo, o sea, evidentemente Sí, también. digo, También, yo le digo para ya saber, no, no es claro. cierto. No, ok. Oye, pero ¿sabes qué? Hay una pregunta Ahora, que desde hace ¿puedo, rato. puedo decir algo que puede ser hasta medio controversial con esto que Sí. acaba de suceder ahorita? O sea, Ok. incluso, o sea, si tratamos también de así de, pues de llegar a la raíz y cuáles son los comportamientos que nos pueden llevar. No estoy diciendo que esto que acaba de pasar puede ser así como un comportamiento así de como machismo, y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita el tema del nude de Luis causó un poco de gracia, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, creo que no, o sea, creo que pues no estaría totalmente igualado mencionarlo
como un nude de una mujer, ¿no? Entonces, el hecho de que sea más gracia y que no te lo tomes en serio de un hombre, pues eso quiere decir también que puede ser un problema pues más grande, ¿no? O sea, más social, que no nos estamos también tomando en serio así, pues todos los problemas, ¿no? Si vamos a decir que nudes es un problema, o sea, siento que pues también el hecho de que nos reigamos así de esto, pues puede ser también, ¿no? Parte del problema, ¿no? Bueno, o sea, yo pensando también en esta onda de la raíz y de buscar así la Claro. raíz del problema, pues sí puedes llegar así a muchas como conclusiones, ¿no? Y eso ah, puede beneficiar, pero también puede luego así como ser perjudicial, porque pues también luego no, como un fin, ¿no? De raíces que puedan así provocar este problema, no sé si me di a entender. Creo Ok. que sí, no sé si no sé si entendí del todo, pero bueno, esto que acabas de decir me recuerda mucho, no sé si llegaron a ver un post en Facebook de como, como portadas de revistas que Ujú, justo eran muy risorias porque era como, no sé, un hombre en la portada y decía como 50 maneras de hacer a tu esposa feliz, vístete sexy cuando ella llegue de trabajar, como este tipo de cosas que ujú, para las mujeres es muy normal y que ujú, justo cuando lo transportas al revés, es como, pues te cagas de risa porque es como ujú. ilógico, pero sin embargo, ¿es por ahí o no? Sí, es por ahí. Ajá. Pero a lo que voy es que también el hecho de que sea como a lo mejor más gracioso en el caso de los hombres, eso Ujú. habla de que pues obviamente no es tan común en el de los hombres y en el de los hombres quizá pues también, o sea, como nos causa más gracia a nosotros, pues no nos afecta, ¿no? Que Ujú. nuestros nudes estén al aire, ¿no? Y eso Claro, va a hacer que pues si a nosotros no nos afecta, pues también No le vas a dar no le la vas a dar la importancia. importancia. A eso es Exacto, a lo sí, que sí. voy, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. pues también creo que, o sea, sí lo veo como complicado esta onda de encontrar la raíz, así de todo esto, porque si es meterte así a analizar así cada acto, ¿no? Y o sea, si uno cree que todo es que también el lenguaje influye muchísimo así en la forma en cómo las sociedades se degeneran o se generan o regeneran. Y claro. también con la semiótica, pues es, ¿no? Estar al pendiente de todo, pero también eso puede ser un problema porque puede causar mucho estrés, ¿no? También en las personas. Y aquí lo quiero conectar con algo. Eh, pues no sé, este estrés también, bueno, puede estar, pues, o sea, cuando se ve de fuera, tú bien lo dijiste, así, pues, no sé, con tus compañeros también de la Nahua, que algunos, pues, le reprochaban el acto de las manifestaciones y todo eso, o sea, cuando se ve desde fuera, a veces suele verse como demasiado emocional, ¿no? La onda del activismo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que por eso preguntaba, también, pues, cuáles son, ¿no? Las formas para lograr, por ejemplo, que haya pasado la ley Olimpia, pues eso es un gran cambio, ¿no? Que de la conciencia social haya habido una aplicación legislativa y una reforma hacia nivel federal, pues eso es un gran logro, la neta, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues también de ahí, pues ustedes, pues también cómo logran, ¿no? Estos cambios con las infografías, con los talleres, también o sea, comentabas que dan talleres, qué tipos de talleres dan. También he escuchado que luego hay, por ejemplo, talleres, ¿no? Que les dan a hombres ahora, ¿no? No Ujú. sé si esos talleres también estén vinculados con el mismo movimiento feminista, o sea, algo aparte. O sea, lo que estoy viendo es que hay una estructura muy grande, ¿no? En el movimiento feminista, que pues obviamente hay así demasiadas tipos de activismos, instituciones y filosofías, etcétera. Claro. Entonces, bueno, también no sé si eso represente ahorita, yo creo que no, pero un problema o más bien un beneficio, ¿no? La pluralidad que existe en todo este movimiento feminista. Bueno, ahí Mm, por ahí te hice varias preguntitas, ¿no? Pero bueno, la que sí. tú quieras contestar. Ay, ya se me olvidaron. No, No, aquí tienes que ir apuntando, Janina, no así es que sé, no, no es cierto. no es cierto, no es cierto. Pues mira, o sea, sí, justo lo que dices de la pluralidad, em, eso siempre abona, ¿no? Justo por lo que les mencionaba de la interseccionalidad y de saber que pues las luchas son diferentes porque simplemente nuestras realidades son diferentes. Em, pero sí, a veces, definitivamente siempre dentro de un movimiento social hay discusiones que sí agotan, ¿no? Agotan mucho porque pues es como siempre estar tratando de llegar al punto y muchas veces de ver quién tiene la razón y demás. Y dentro del feminismo, pues evidentemente también
entre los feministas pues también hay como muchas discusiones porque están las feministas radicales que pues ellas no apoyan como la lucha de las mujeres trans porque ellas dicen que pues que no son mujeres, me explico biológicamente. Entonces también hay como muchas cuestiones, ¿no? O sea, muchos tipos de pensamiento que es como, pues ellas no tienen, no menstruan, no tienen una vulva, no pasaron lo mismo que nosotras pasamos y justo como una cosa de, son otra vez hombres tratando de apropiarse hasta del querer ser mujer, ¿no? O querer ser otra vez protagonistas y demás. Y entiendo muchos puntos de eso que son, o sea, no digo que sean inválidos, pero también creo que, híjole, está muy cañón meterse ahí porque yo creo que no tienes tú ninguna autoridad moral para decirle a alguien cómo se debe sentir, tanto su orientación como pues con el género que se identifica, ¿no? Puede que no te identifiques ni con ser hombre ni con ser mujer, o sea, existen ya muchas cosas, ¿no? O sea, como definidas de género no binario, queer, todas estas cosas que la verdad yo no estoy tan informada en ese tema, pero justo ahorita estoy como tratando de leer más de esas cosas porque no quiero hablar ignorantemente ni ofender a nadie en ese sentido, solo yo respeto mucho como la lucha de cada quien, pero pues hay muchas discusiones dentro de, ¿no? De qué sí es, qué no se debe apoyar, pero al final pues creo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene y y también hay cosas urgentes, ¿no? Vaya, o sea, nos están matando. De hecho, ahí quizás voy a entrar en un tema un poco delicado, Sí. pero es que también, y lo hablo obviamente desde una perspectiva de hombre sin afán de ofender, más bien es con afán de aprender, porque estoy seguro que muchos hombres pueden situarse como en la misma posición desde la que te voy a hablar en este momento. Ujú, A veces no solo en la agenda feminista o en los movimientos feministas, sino en todo el activismo o quizás toda esta nueva cultura posmodernista aplicada que se está dando hoy en día, pues puedes percibir hasta cierto punto un poco hasta como de sed de venganza, ¿sabes? A veces siento, y lo digo por lo que a veces he escuchado, e incluso de los libros, de hecho, Daniel le estaba platicando de un libro que leí hace poco, precisamente de todas estas teorías del posmodernismo aplicado, que entraba la teoría queer, el postcolonialismo, el feminismo y todo esto. Y digo, este libro lo hacía más abordando desde una posición crítica, ¿no? No tanto de una posición de apoyar, pero me di cuenta de eso, que a veces se llega a percibir algunas agendas con pues quizás con un motor detrás, con un poco de rencor, que digo, es obvio y es válido, pues obviamente, sí, como bien dijiste, ¿no? Nos están matando, pues sí, o cómo no vas a traer ese rencor, pero también he escuchado y a veces hasta yo lo he pensado y estoy seguro que puede ser también por ignorancia de que dices, pues es que yo no me siento como machista, ¿sabes? Yo no siento, en mi caso tú sabes que tengo dos hermanas, entonces, pues más aún no siento que haga ese tipo de acciones, que seguro las he de hacer inconscientemente y por una cuestión ya de costumbre, como bien lo mencionaste, claro. pero a veces, pues no lo tienes a un nivel ni siquiera pues sí, consciente, ¿no? Y te repito, se siente a veces también como un poco de venganza. ¿A qué me refiero? Que, no sé, me tocó ver un video de hecho, en un documental en Netflix, creo que era en el de, ¿cómo se llama? En pocas palabras, o Explained, en el que hablaban del activismo y en el feminismo pasaban el video de algunas mujeres que decían, les preguntaban, oye, ¿y qué podemos hacer los hombres para apoyarlas? ¿No? Y dicen, no queremos a los hombres que ni se presenten. O sea, como muy tajante la respuesta. Repito, la entiendo, Sí. pero a veces ahí como que ya se siente como en lugar de vamos a generar una igualdad, es como vamos a generar un desplazamiento. A veces, hablándolo vulgarmente, sería como un ahora va las nuestras, ¿no? Ujú. Entonces, repito, yo no estoy diciendo que vaya por ahí, pero más bien por eso es mi pregunta. Este tipo de pues sensación o esta percepción que podemos llegar a tener algunos, ¿tú Ujú. cómo podrías explicarla o cómo podrías abordarla desde la posición del feminismo?
Pues mira, yo creo que justo como decía Daniel hace rato, sí hay muchas corrientes, muchas estructuras y muchos tipos de esfuerzos y demás. Como les comentaba hace rato de la marcha en la que estaba Yakiri Rubio, que les digo que vi como la rabia en sus ojos que yo no había visto en una persona así. Eh, en esa marcha precisamente cuando había hombres que se intentaron sumar a la marcha, pues como apoyando el feminismo y la protesta y demás, y las mujeres los corrieron, y los corrieron así de se me van, pero ahorita empiezan los chingadazos, ¿no? Ajá. Y yo en ese momento me asusté mucho porque dije, chale, pues ¿por qué, qué mala onda si quieren apoyar? Evidentemente yo no entendía un carajo en ese momento, ¿no? Y pero ya después, pues ya de pasar como el rush ahí, de estar en medio de la protesta y demás, ya en mi casa dije, claro, pues es que, a ver, o sea, ni yo misma, que soy mujer y que, o sea, que estuve ahí presente, entendía lo que esta chica había vivido. Evidentemente, al hacer presente, digamos, como al que suele ser el victimario, es muy violento, ¿no? Em, y sobre todo hay mucho coraje dentro de estas mujeres que luchan, que es como, a ver, güey, ¿por qué otra vez tienen que venir a protagonizar esta lucha? Esto no se trata de ustedes. Somos mujeres luchando por mujeres, tratando de hacer cambios, de hacer conciencia, de exigir justicia, de que esto no se quede impune, pero otra vez vienen los hombres a quererse meter y a querer violentar, y esto lo hablo muy concreto de, por ejemplo, esa manifestación, ¿no? Está Ok. ocurriendo en muchas. Sí, sí. Que es como a fuerza quieren meterse y a fuerza quieren ir como, no sé, o también, por ejemplo, pasa con los medios, ¿no? Que mandan a reporteros y es como los mismos colectivos feministas les mandan comunicados a los medios de, si van a cubrir la marcha, manden reporteras, por favor, tienen reporteras, ¿por qué mandan reporteros, no? O sea, solo es como una cosa de que no vengan otra vez a violentar, a querer protagonizar. O sea, esto es como, es de las mujeres, ¿me explico? Digamos que un tipo de corriente, o sea, hay lo que le llaman más como el feminismo liberal, no, a lo mejor no apoya tanto una postura de vamos a excluir, a segregar y odiar a todos los hombres, sino se puede dialogar, se puede informar, pero también se está en contra de que tenemos que educarlos. Es decir, como mujeres siempre, o sea, a muchas chicas que están pues en la lucha se enojan porque dicen, güey, es que ¿por qué me tienen que venir a preguntar qué es el feminismo, qué quiere, qué pedo, qué pedimos? O sea, hay un chingo de información en internet, hay libros y no son capaces de meterse a investigar ellos solos o de hacer una autoevaluación. Y esto hay como cierto coraje de decir, las mujeres, o sea, la educación siempre ha recaído en la mujer. Las mujeres son normalmente las maestras, las que están encargadas de la educación básica, son las mamás, las que educan en casa, o sea, ¿por qué siempre tiene que ser ese papel el de la mujer? Nosotros no los vamos a educar, hagan su trabajo, métanse a investigar, métanse a leer, hay un chingo de información en internet y entonces como que desde ahí empieza el coraje, ¿no? Ahora, que hombres se quieran como que sumar a la lucha y decir, güey, yo también soy feminista, yo las apoyo y así, también pues a muchas les da mucho coraje porque es como de, güey, seguramente tú también has hecho algún tipo de violencia, ¿no? Ay, sí, siguen ahí, sí, ¿verdad? Sí, Ay, sí, sí. Sí, a la que no vemos es a ti. ay, No, yo sí los veo a los dos, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, Ah, bueno, yo no la veo, pero pues no yo importa. no te veo. Entonces, ¿a No, quién? pero ¿A sí mí? te seguimos escuchando. Ah, ahora sí ya se trabó. Hola, hola. Sí, sí, ¿no? Ahí Ahí, está. Ya. ya, Ya. ya. Ok. Este, bueno, entonces, Dios, ¿en qué me quedé? Sí, de que no nos vienen a enseñar. O sea, de que eso Claro, es lo que da más coraje, ¿no? O sea, que la mujer siempre ha traído esta posición más de enseñar exacto. y pues como porque, que digo, ya me hiciste sentir un poco mal porque No, no, al no, final no no, estás nada. No, no, yo sé, yo sé. bueno, o sea, te digo, hay muchos tipos de pensamientos. Sinceramente, o sea, sí cuestiono este rol, evidentemente, pues sí, ¿no? Sí que dices, claro, sí, eso siempre ha pasado, pero muchas amigas feministas y yo decimos como, bueno, creo que esto también es de cada quien, ¿no? Te digo, a nivel personal.
a mí sinceramente no me molesta dialogar y cuando se me acercan amigos o quien sea, ¿no? A preguntarme, a mí sí me gusta contestarles y sí me gusta como generar esta conexión, porque creo que sí debe de haber un acompañamiento y no, o sea, no es lo mismo tener solo la información ahí a empatizar con una persona que te lo esté diciendo, ¿no? Justo como lo que decía Daniel, ¿no? Desde cómo generas esta conciencia, no, no solo a través de infografías de información ahí como flotando, sino hay muchas maneras de hacer un cambio como significativo, ¿no? Sí. Ajá. Oye, y en el caso, por ejemplo, ya así, ya político, ahí ustedes también en la colectiva, se meten ya en temas políticos o es más en la cuestión de educación del feminismo y toda esta onda de la conciencia social. O sea, en el caso de tu colectiva, así en específico, ¿en qué están más involucrados? O sea, en la parte política, en el cambio social, en ambas, o en la parte artística, tú que eres actriz, y pues me imagino que involucras luego, bueno, por ahí creo que en tu semblanza, ¿no? También haces un poquito de performances y hay una crítica social y todo eso. Entonces, tu colectiva, ahorita en qué se está enfocando más. Pues ahorita, o sea, Violentas siempre ha estado como enfocado en la difusión de la información y Ujú. de tratar de acompañar, pues, los testimonios, ¿no? A lo mejor no es que nosotras vayamos como a darle atención a una víctima, pero de canalizarlas con las personas adecuadas, de proteger y de crear redes, digamos, a nivel colectivo, ¿no? Y también, pues, un poco como medio de comunicación, y a lo mejor no estamos como tan consolidadas, pero pues ya tenemos una base fuerte y en ese sentido, pues siempre que vamos a cubrir marchas o cualquier tipo de evento o de manifestación, lo que sea que ocurra, pues justo es como empiezas a validarte como un medio serio, ¿me explico? O sea, ya no es como ahí un fake news que te va a aparecer, sino son personas que pues están como dándole a un lado objetivo, digámoslo así, ¿no? Digo, nunca se puede ser totalmente objetivo, pero como algo más de darle seriedad, ¿no? Pero sí es más de difusión de información, de crear redes y de acompañar. Ujú. Ajá. Oye, y también, bueno, en su colectiva también notas así algún como patrón como demográfico, o sea, si la mayoría de las chicas que se acercan a ustedes, no sé, son adolescentes, son jóvenes, ya son gente adulta, porque me imagino que, pues, por ejemplo, algo que Luis y yo platicábamos, que o sea, dentro de este cambio de conciencia social que ha habido en muchos ámbitos, sociales, pues ha estado, por ejemplo, Luis me comentaba, bueno, no sé si puedo comentarlo. Bueno, no lo voy a comentar mejor, ¿no? Porque sí es como muy... ¿Qué pedo, güey? No, sí, no, mejor no. Solito, no, sí, no, bueno, no, a la chingada No, ya. no, mejor no lo comento, pero no, es que si no voy a perder sí, es que era con un ejemplo muy específico, pero sí Pues era, ya dilo, güey, ya. sí, bueno, o sea, que el cambio de conciencia social incluso pues ya va hasta adultos, ¿no? Hasta gente que crees que luego yo creo que podemos, subestimar a los adultos de que puedan cambiar de opinión, que es más difícil, es muy difícil, ¿no? Ujú. Y siempre pues los adultos van a estar en una posición más conservadora, ¿no? Que la gente joven. Nosotros en 20 años vamos a tener una posición más conservadora. ¿Quién sabe en qué? Muy seguramente que la gente de 20 años, ¿no? Y a Claro. lo que voy es que, por ejemplo, en este cambio pues, de conciencia, pues, bueno, pues, tú me comentaste, Luis, que pues tu abuelita, ¿no? Al final, pues cuando creo que falleció tu abuelito, pues tu abuelita te comentó que pues quizá, o sea, le gustaría divorciarse, ¿no? Antes de eso, ¿no? O sea, ahí No. estoy viendo, O ¿no? sea, que más bien que, sí, de mi abuela se separó, o sea, ya después de tantos años de casado, Tantos o años de sea, casada se ajá, separó, ¿no? se separó Una y como decisión que que es... fue como una decisión para, precisamente, pues para decir, pues hasta aquí, ¿no? O sea, de yo, aunque sea los últimos años de mi vida, voy a buscar lo que yo quiero, ¿no? Porque Claro. fue Ajá. una persona muy devota hacia su familia, o sea, no es como que haya sido como que algo en contra de mi abuelo, sino más bien fue algo en búsqueda de ella, ¿no? Entonces, Sí, creo que a lo por que ahí voy es va, que ¿no? Lo que dices. sí, a lo que voy, ajá, justamente iba para allá, como quizá, digo, no sé, estoy suponiendo, ¿no? Pero es probable que quizá pues también pues esa decisión que tuvo tu abuelita, pues también vino, ¿no? De un pensamiento colectivo que pues está ahí, ¿no? Empapándonos a todos poco a poco, generalmente primero a los más jóvenes, porque somos los que estamos más en las redes sociales donde circula más este tipo de información.
pero creo que sí se está permeando, ¿no? También hacia allá gente mayor. Entonces, por eso va mi pregunta si a qué tipo de, o sea, en cuestión de edades, pues se acercan más con ustedes, ¿no? ¿Y Pues sí, qué ves por eso? ajá. ¿Y qué, perdón? Ah, y si tienes alguna como conclusión, observación acerca de eso, ¿no? Del por qué sea de esas edades, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente adolescentes, o sea, chavitas. Normalmente son chicas entre los 15 y, no sé, 21 años, ¿no? O sea, ese es como, digamos, el rango más frecuente. Evidentemente también hay chicas más, más adultas o otros casos, pero normalmente son las adolescentes. Y sí creo que, pues a ellos o sea, a esas generaciones definitivamente les tocó concebir el mundo de otra manera, ¿no? O sea, o sea, cómo consume su cerebro las imágenes a través de las redes sociales, ya es una configuración muy distinta, ¿no? Hasta cognitivamente. Entonces, pues supongo que la manera en las que ellas encuentran confort o algún tipo de seguridad o algún tipo de justicia justo es en las redes sociales, ¿no? Seguramente ellas han visto que a través de redes sociales se ha llegado a mediatizar casos, justo por esa presión social y mediática, pues que sí hay algún cambio, no nada más con las denuncias, porque esas pues se quedan ahí y ya. O que te crean, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente llegan chavas que dicen, güey, me pasó esto y mi familia no me cree o me dicen que es por mi culpa, pero las busco a ustedes porque yo sé que ustedes sí me van a creer. Ujú, Y a veces nos dicen, no, ni siquiera quiero hacer esto público, solo quería contárselo a alguien y sé que ustedes me sí, van a claro. escuchar, Ujú, ¿no? Y entonces, pues evidentemente ahí es como, pues las escuchas, les das como palabras de apoyo y demás y justo canalizarlas con alguna psicóloga, alguna asociación, o ¿sí me explico? Entonces, pues sí, eso ocurre mucho con estas chicas como de esa edad, pero creo que es muy importante que como decías, ¿no? Es más, es muy difícil hacer como un cambio de conciencia de los adultos mayores, pero justo ocurre en el diálogo entre las familias. O sea, yo, según yo, con mis papás, en mi caso personal, no tenía como esos problemas de que me juzgaran por ser activista o algo así, porque ellos también son bien rojillos. O sea, aprendí de ellos, ¿no? Pero justo en el tema feminista sí les molestaban muchas cosas y sí era como, ay, estas feministas locas y no sé qué. Y entonces, pues yo, pues evidentemente yo me enchilaba mucho y con ellos discutía un ujú, chingo de estas cosas y pues ya, o sea, sí, a través del diálogo con ellos y decir, a ver, ¿tú qué harías si a mí me pasara esto? ¿Qué harías y tal y tal y tal, no? Y también pasarles información a ellos, les puse documentales y ahorita, pues, lo que dicen es muy distinto, ¿no? Y eso ha ocurrido en muchas familias, o sea, estas chicas que se acercan al feminismo y que se empiezan a informar, empiezan a hablar con sus mamás y sus mamás les dicen a sus tías y sus tías ujú. hablan con sus abuelitas y entonces empieza a ocurrir como ese cambio, ¿no? Y ahorita lo que les decía de esta última marcha del 8 de marzo, de verdad había señoras de todas las edades, había viejitas marchando, había niñas, había bebés, había adolescentes, o sea, sí es algo que nunca había visto y creo que se ha dado de esa manera, ¿no? A través de a lo mejor las generaciones más jóvenes que están como difundiendo esta información, empiezan a hablar en sus núcleos y empiezas a cambiar, pues, de alguna Ujú. manera, sobre todo al empatizar, porque no es lo mismo que veas una imagen en la televisión de una feminista destruyendo algo, a que llegue tu hija a decirte, oye, si eso me pasara a mí y las autoridades no hicieran nada, ¿no te darían ganas de salir a quemar la ciudad? O sea, Sí, claro. Sí, ahora ahí también, por ejemplo, el tema que tú comentabas de que pues también, yo creo que es la responsabilidad de todos, no nada más de los hombres, educarnos, ¿no? ujú, Lo mejor claro, posible, pero no educarnos en el sentido de conocimientos. Claro, es bueno obtener conocimientos, pero creo que lo mejor siempre es, pues estar conscientes de dónde vienen esos conocimientos, ¿no? Del contexto cultural donde vienes, de obviamente lo que leíste, de tus experiencias. Y al ser consciente de eso, pues quizá no lo vayas a objetivizar tus conocimientos como verdades y no las veas como absolutas y eso te va a permitir ujú, no ser tan rígido, ¿no? Con tus claro, comentarios y críticas, ¿no? Entonces, con educarme, yo creo que también es parte de eso, ¿no? Educarnos también a estar en desacuerdo, eh, lo más sano posible, que pues por la misma palabra pues no puede ser sano estar en desacuerdo, pero lo más sano posible sería pues entender, ¿no?
que hay niveles de conversación, ¿no? Como para poder llegar a un punto medio y poder, como avanzar, ¿no? Y, y a lo que voy con todo esto es que, pues creo que, o sea, sí es importante, o sea, educarnos en ese aspecto de aprender a poder dialogar, aunque te encuentres con una posición que consideres moralmente repulsiva y, y algo que a lo mejor también puede ser una percepción que podemos tener, sobre todo los hombres, en este punto, es algo que va muy relacionado al que mencionaba Luis, es que quizá se ve como muy binario todo, ¿no? Como no puedes tener ese diálogo porque lo primero que ves, por ejemplo, en las noticias, sobre todo si ves noticias así, pues de medios masivos, pues es a las feministas, como tú dices, pues rayando y todo eso, ¿no? O sea, Ajá, lo que hacen las noticias, venden así las malas noticias, ¿no? O sea, lo que exacto. nos atraen son las malas noticias. Entonces, pues eso va a generar también, obviamente, para las personas que no entienden eso, que están desde fuera, pues ya una antagonía, ¿no? Nada más por ver eso, ¿no? Entonces, Ujú. de aquí a lo que voy es, ¿tú qué nos recomiendas? Yo creo que pues la televisión es una pésima fuente de conocimientos y de educación, yo creo, o la gran mayoría de televisión, de programas de televisión, por lo menos abierta. Entonces, tú, o sea, ¿tú qué podrías recomendar a la gente en general, hombres y mujeres, de todas las edades? O Ajá. sea, eh, ¿qué otras fuentes podemos nosotros ingresar para educarnos, ¿no? También en este tema, ¿no? O sea, está el Internet, pero bueno, el Internet tú puedes decir que la Tierra es plana y si crees eso, Ajá. lo vas a encontrar y ya, lo vas a confirmar, ¿no? O puedes decir, Claro, no, pues la Tierra es redonda, lo vas a confirmar, ¿no? Entonces, la verdad es que el Internet pues funciona mucho así, ¿no? Buscamos las cosas que ya confirmamos dentro de nosotros y eso hace que pues, sea muy difícil, ¿no? Encontrar información que nos rete, ¿no? Entonces, ¿tú qué información podrías o qué fuentes de información nos podrías dar que puedan retar así a cualquier persona a que le cambie la perspectiva en cuestión del feminismo, ¿no? claro. Pues mira, hay muchos textos y muchas, o sea, bueno, a ver, a nivel, digamos, como de diálogo y algo más como terrenal, creo que sí es muy importante acercarse a los colectivos, ¿no? Ujú, Y pues sí, digo, a final de cuentas, ya ahorita el medio pues sí son las redes sociales, o sea, Facebook y Twitter y demás, pero sobre todo en cuanto a los hombres, hay unos esfuerzos bien padres de justo pues hombres que como que se dieron cuenta de esto y a partir de lo que decían los colectivos feministas como oigan, solo no se metan en nuestra lucha, sino ustedes empiecen a cuestionarse a ustedes mismos, ¿no? ¿Qué estructuras? Vaya, el patriarcado al final es una construcción social que nos atraviesa a todos, ¿no? A hombres y mujeres. Como justo lo que decían hace rato de, ¿por qué nos causó risa lo de la luz de Luis, ¿no? O ujú, sea, esto también los atraviesa a ustedes porque justo aunque ustedes no sufren de esa violencia como tal, porque pues, son hombres, em, también a ustedes ¿cómo diría esto? Les impide eh, como ponerlo en un tema serio, o sea, justo porque ujú. son hombres, se burlan de ustedes mismos si los violaron, si lloran, si tuvieron una relación violenta, o sea, todas estas cuestiones los atraviesan a ustedes de una manera horrible. O sea, tampoco pueden expresarse justo porque son hombres. Y entonces ustedes también son víctimas del machismo, ¿no? Como una construcción social. Entonces, hay colectivos de hombres que se están dedicando a concientizar a los mismos hombres, a señalar estas conductas y a hacer conciencia. Hay una página bien padre que se llama De machos a hombres y hay un montón de infografías bien padres, bien concisas, muy claras y sobre todo muy como amigables, como que es a partir del diálogo, es de no vamos a señalar, las cosas están así, te puedes acercar aquí y ellos te citan así como al final de la infografía te ponen muchas fuentes, ¿no? A dónde acercarte y demás. Ok, ok. También hay como talleres de psicólogos que se han juntado con psicólogas feministas y ellos a partir como de ese trabajo en conjunto, ellos crean círculos de diálogo en los que te invitan, digamos, como pues sí, como un taller intensivo de darte cuenta de tus propias conductas machistas
Y no en una cuestión de, ay, güey, no mames, somos bien hechos. O sea, no de señalar así, sino decir, no sé, te has encontrado en esta situación y en esta, bueno, eso también es machismo y repercute de esta manera y tal vez no tenemos como la respuesta exacta de cómo cambiarlo, pero podemos hacer esto, podemos sustituirlo por esto. O sea, no lo sé, ¿no? Hay como muchos esfuerzos muy chidos, la verdad, de hombres para hombres. Y creo que en ese, digamos, como en ese balance, o sea, de feministas trabajando pues Ujú, para las mujeres y de hombres con hombres, creo ujú, que se puede hacer una ujú. lucha muy Ok, padre. ok. Sí, interesante para Oye, ahí tener en cuenta esa página, ¿cómo dijiste? De machos a De hombres. hombre. machos a hombres. Ujú. Igual ahí Oye, podemos. Ujú. y una pregunta, ¿quién define, quién y cómo se definen los parámetros en donde entra una actitud o una acción machista? Y ojo, ya sé que puede sonar como un poco tonta la pregunta, porque dices, güey, a ver, ¿no? O sea, todo lo que puedes, pero a ver, estoy casi seguro de que así como hay cosas muy eh, obvias, pues también Sí, habrá como muchas acciones imperceptibles que se consideran como machismo, ¿no? Eh, bien lo dijiste, o sea, la cultura o la teoría de intersección que va, pues no solo para el feminismo, sino para todo, bueno, claro. desde lo que yo leí, o sea, Sí, pues, por ejemplo, el interseccionismo, y tú me vas a corregir si estoy mal, pero el interseccionismo habla de que siempre va a haber como, pues, vulgarmente diciéndolo, siempre va a haber alguien más privilegiado y alguien más, pues, suprimido, ¿no? O desplazado, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú, como bien dijiste, tú eres una mujer, pero una mujer que tuvo un acceso a una educación privada, ¿no? Entonces ya te posiciona en un lugar privilegiado comparado con una mujer indígena, ¿no? Entonces, claro. quizás esas cosas, pues, al final de cuentas, lo que está proponiendo esta teoría es que ya por default, pues ya traes eso. Y entonces, si eres hombre blanco en universidad privilegiada, no sé, todo lo que podría hacerse así como casi el top del privilegio, pues Exacto. eso ya es automáticamente estar en una posición, pues sí, de ventaja sobre los demás. Y ahí es, por eso me preguntas quién y cómo define eso, porque también, si, ¿estás de acuerdo que si tú, o sea, el establecer como este tipo de patrones, o sea, entiendo por qué se hace para realmente atacarlo Sí, lo más tajante posible, que realmente se lleguen a hacer esos cambios, pero también, pues, puedes ver la otra parte de las personas que es como, puta, güey, yo no he hecho nada, ya nada más porque nací así, pues ya estoy como en esta posición. Y eso va, pues, para hombres y mujeres, ¿no? Bien lo dijiste. O sea, aquí ya no estoy hablando de un género ni nada, sino simplemente de cómo se establecen esos, pues esos reglas o esas estructuras en las que se basan estas teorías. Entonces, no sé si nos puedes compartir eso. sí. Pues mira, en cuanto a los privilegios, creo que hay como, les voy a recomendar un video bien padre que la neta explica todo esto de una manera maravillosa, de un chico que se llama Javi Alonso, él es español, y su video se llama La Rueda de Privilegios, está en YouTube y pues cualquiera puede como, no, acceder a él. Y justo es como una gráfica en la que es una rueda en la que tú sitúas como, a ver, yo soy mujer, ¿no? Digamos que como que la otra contraparte pues sería ser hombre. La otra es que yo esté de acuerdo con mi género. Eso significa que soy cisgénero. Si no, soy transgénero. Entonces Sí. viene como una tipográfica de oposición en la que empiezas a ubicar justo estos privilegios y en qué punto tú tienes como estas ventajas, ¿no? Bien lo decías. No está mal tener privilegios porque justo tú no decides dónde naces ni con qué características naces. Simplemente hay que darse cuenta si tú estás siendo violento y estás oprimiendo a otra persona por no tenerlos. Em, o sea, no lo sé. Si yo soy una mujer que es cisgénero y es heteronormada, justo yo, si yo empezara a oprimir a alguien que no se identifica con su género o cualquier cosa así,
pues yo estaría ejerciendo un tipo de opresión, ¿me explico? Y estás, pues sí, o sea, como regodeándote en tu privilegio, porque tú no estás sufriendo esa violencia. Entonces solamente hay que ser como muy conscientes de dónde estamos parados, hacer ese ejercicio de autoevaluación y de decir, híjole, yo he violentado a alguien más, o sea, no está mal nacer así, porque justo pues no, es algo que no está en tu control, pero ¿en qué momento yo me he aprovechado de eso? O no sé, justo yo tuve toda la suerte de nacer en una familia que me pudo dar una educación y accedí a una educación privada y lo que sea. Si yo empiezo a decir, ay, pinches nacos ignorantes que no estudiaron y así, pues evidentemente yo ahí estoy ejerciendo mi privilegio y estoy oprimiendo a alguien más porque yo no sé qué vivió esa persona para no poder estudiar, ¿no? Oye, pero ese Entonces, privilegio, ¿lo consideras que tiene una identidad? O sea, una identidad socioeconómica y racial. Por ejemplo, creo que la pregunta a la que iba Luis es un poquito, ¿cómo evitas tú, al darle una connotación quizás así negativa al privilegio, cómo evitas tú no ajá, caer en lo que se busca erradicar, que es el racismo y la discriminación contra la mujer, ¿no? Porque, por eso pregunto si tiene identidad ese privilegio, y ahí es en donde puede haber un problema, ¿no? Porque si esa identidad del privilegio es estar en un sector socioeconómico alto, ajá. entonces de entrada, pues alguien también te puede juzgar directamente por esa identidad asociada a ese privilegio, ¿no? Y puede de manera muy superficial juzgarte y no conocerte, ¿no? Porque de entrada las personas que estudian el Anáhuac tienen un privilegio, ¿no? Entonces, Sí, yo sé que esa no es la intención, ¿no? Pero creo que eh, pues está pasando, ¿no? En algunos, sobre todo, mira, lo difícil, lo malo es que siempre, o sea, como dije hace rato, pues, las malas noticias son las que más van a llamar la atención y los movimientos más radicales, no nada más así en feminismo, también hablando, por ejemplo, de terrorismo y así, los movimientos más radicales son los que van a llamar más la atención, ¿no? Y pues los que ocasionan luego más morbo, ¿no? Y ocasionan más movimiento de, de las noticias, ¿no? Y generalmente, pues en esos movimientos luego sí se alcanza a percibir ese nivel de quizá discriminación, porque se asocia al privilegio una identidad socioeconómica, ¿no? Y ahí bueno, o sea, ahí ya te puedes meter un poquito pues también a un poquito a un pensamiento más marxista y todo eso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo evitas eso, no? O sea, yo sé que esa no es la intención, ¿no? Pero ¿cómo evitas en no caer en discriminar a alguien considerando lo que su privilegio está atado a algún sector socioeconómico? Si es que está atado. sí, no sé si entendí del todo bien, pero creo que sería justo situar en la balanza de qué lado está, o sea, si estás del lado del oprimido o del opresor, Pero porque, ¿cómo sabes eso? pues con las estructuras, o sea, es decir, los blancos, o sea, para empezar, vaya, la gente que tiene dinero, o sea, el dinero así es como el privilegio más grande, ¿no? Es el punto de la pirámide más alta. Si tú tienes dinero, voy a decir algo, a ver, es que ya me hice como bolas en mis mismas ideas, pero a lo mejor, o sea, no es lo mismo ser un hombre blanco que tiene mucho dinero a ser un hombre negro que tiene mucho dinero, pero sin embargo puede ser un hombre negro que tiene mucho dinero y no va a ser lo mismo que un hombre negro pobre. Y dentro de todas estas cuestiones que acabo de plantear, sí, o sea, ha habido históricamente todo un sistema de opresión. O sea, los blancos no han sido los oprimidos, este, al igual que los hombres, o sea, sí me explico, como, por eso les decía de esta rueda de privilegios, no la tengo aquí, o sea, me gustaría como enseñárselas o compartirles la gráfica, pero por eso les digo del video, o sea, si Ujú. le pueden dar como una checada porque O lo sea, explican muy, muy bien, el, pero es ajá. situarte si has estado como, de qué lado históricamente y sistemáticamente has estado, porque no es lo mismo, como esta cuestión que decían de los whitexicans, ¿no? Que es como, es que eso es racismo a la inversa, no es racismo, porque si, históricamente y sistemáticamente no han sido los oprimidos. Puede ser una expresión, tal vez discriminatoria o violenta o con algo, sí, un tipo de connotación negativa, pero no es racismo como tal. O sea, hay que como creo que situar muy bien eso. Por eso, pero ¿cómo evitas que no se vaya hacia racismo? O sea, es que no Porque entiendo. puede irse, ¿no? O sea, el problema sería pensar que no se puede ir hacia racismo, ¿no?
esa forma de razonamiento en cuestión del privilegio y de identidad y todo eso, ¿no? O sea, eso es lo único yo que le veo así difícil a, por ejemplo, movimientos así, es que, claro, es muy evidente cuando un lado, la oposición, se va al extremo y cuando hay que pararlo, ¿no? Pero en este caso no sé si sea tan evidente así el riesgo que puede ocurrir de esta idea del privilegio y de identidad, que sí pueda caer en un racismo real, ¿no? O Yo sea, sé que que se es para combatir invierta, el mismo racismo, ¿no? ajá, Ujú. que se invierta, ¿no? Es lo que dices, el Ajá. papel. Ahora, lo que voy, De no hecho, estoy diciendo esto para desmeretizar o sea, la razón por la que está haciendo, combatir el racismo. Pero creo Ujú. que sí es importante tener esta plática que siento que casi siempre se evade, que es cuando estos movimientos se pueden ir demasiado lejos, ¿no? Y cuando pueden ocasionar problemas. Creo que eso es muy bueno, así también cada uno, o sea, de Ujú. estar conscientes de eso. Así como, digamos, la derecha se puede ir hacia un extremo, pues también la izquierda se puede ir a un extremo, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta, o sea, ¿cómo evitas tú que eso no vaya a pasar? Si crees que vaya a pasar también, ¿no? me dejas nada más ahí decirte Ujú. algo. O sea, de hecho, ¿recuerdas que ya habíamos platicado en otros episodios en el libro este que te comenté de Cynical Theories? Em, y ahí lo que platicaba es que básicamente hubo una transición, por ejemplo, del posmodernismo y después al posmodernismo aplicado, ¿no? Y que muchas corrientes del posmodernismo aplicado, precisamente lo que... Ah, no, bueno, y después del posmodernismo aplicado, pues vino ya em, pues la aplicación de la justicia social, ¿no? Y que en muchas corrientes de esta justicia social, como decía Janine, pues hay de todo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de movimientos e incluso lo que yo llegué a leer en este libro es que hay movimientos dentro del feminismo, dentro del postcolonialismo, de todo, que su, su agenda es que precisamente como cualquiera que implemente algún tipo de regla o algún tipo de parámetro de donde se va, dentro del cual se va a mover algún movimiento, pues puede caer precisamente en eso que estás diciendo para, para evitar eso, o no, no es como para evitar, pero por lo mismo eh, desvalida ese movimiento, ¿sí me Ajá. explico? O sea, lo que hacen estas teorías es, ¿sabes qué? Pues como tú precisamente estás eh, buscando limitar no sé, o sea, estás buscando limitar algún tipo de estructura, ya sea de género, de estrato socioeconómico, lo que tú quieras, pues en ese momento tú te estás poniendo también dentro de una posición privilegiada. De hecho, iba más allá. De hecho, esta teoría lo que decía es que, bueno, o que ciertos movimientos lo que hacen es deconstruir, ¿no? Al grado en el que desvalidan pues prácticamente todo, hasta sus mismas teorías, porque dicen que la gente que está, o sea, que por ejemplo, que estas mismas teorías o que estas mismas formas de pensamiento están basadas incluso, pues, de lo que se ha aprendido históricamente, ¿no? O sea, de la educación que hemos obtenido. O sea, el hecho de que tú puedas llegar a hacer un cuestionamiento de cierta índole hacia, no sé, hacia el patriarcado o hacia lo que tú quieras, quiere decir que tú tuviste cierta educación, pues que fue proveída por ese mismo patriarcado o por ese mismo privilegio, ¿no? O sea, es algo, es muy complejo porque la verdad es que es lo que yo más o menos entendí. Repito, Ajá. no es todos los movimientos, no son todas las teorías, pero es que hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, de lo que tú decías, Daniel, eso es lo que yo alcancé a leer. Ahora tú, Janine, pues dinos tú la parte que eres la experta, ¿no? Pues, o sea, yo creo que, por ejemplo, en este tema que hablamos como del privilegio o esta cosa del racismo a la inversa y demás, que ha estado mucho últimamente en las discusiones, en redes sociales, em, creo que simplemente hay que como analizar bien históricamente qué es lo que ha ocurrido y justo la discusión es como, o sea, si lo llamas al revés, entonces tú también estás cayendo en eso, pero lo que se pelea, digamos, es como, no puede ser racismo a la inversa porque, o sea, dicen como, eso no existe sencillamente porque no está sostenido por la estructura de la parte oprimida, o sea, por siglos y siglos, me explico que ha sido de esa forma.
puede caer en otras cosas, puede caer en violencias, en otros adjetivos, en otros lugares que hay que identificar y que no quiere decir que estén bien, simplemente no hay que ponerlos en lugares que no les corresponden, porque los oprimidos son otros. O sea, hay que identificar las estructuras de poder que han como pues aplastado a la otra parte, ¿no? Creo, bueno, no sé, ahorita con lo que estabas diciendo lo puedo como traspolar un poco a la gente que dice, bueno, pero es que si tú eres feminista y estás luchando por esto, entonces quiere decir que el feminismo sería como la contraparte al machismo y entonces pues las mujeres feministas están buscando erradicar a los hombres y es como, o sea, homologar el feminismo al machismo, lo cual es totalmente erróneo, ¿no? O sea, el feminismo está buscando que tengas las mismas oportunidades, o sea, hablando de los otros movimientos o de los otros tipos como de opresiones o privilegios, creo que pues evidentemente buscarías la equidad, ¿no? Que todos tengan las mismas oportunidades o que vivas como en un mundo fuera de esas violencias, no invertir la balanza, que ahora el oprimido sea el opresor, sino que haya una equidad. Creo que tendríamos que partir de ahí. Pero no sé o sea, no sé si entendí del todo lo que estaban planteando. Sí, sí, creo que se iba por Sí. ahí. Sí, no, al final de cuentas yo creo que, híjole, es tan grande toda esta situación que pues habrá grupos que sí se vayan a un punto muy radical, ¿no? Y en el que realmente sí busquen pues vulgarmente la revancha, ¿no? Si lo quieres ver desde una forma Ajá. así, pero no lo estoy hablando únicamente en la agenda feminista, sino desde cualquier perspectiva. Claro. Pero es una realidad. Mi punto de vista es que es una realidad que sí históricamente pues sí se ha movido la sociedad de una forma muy opresora en muchos aspectos y que la única forma de erradicarlo o de al menos pues poner la balanza en un nivel intermedio, pues sí es con ciertas actitudes, incluso hasta pues digo, lo que se ha visto, ¿no? O sea, hay movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, los de Antifa y estos que han hecho cosas como ya también muy, muy drásticas, pero pues Claro. quizás puede ser que esa sea la solución, porque de otra forma, a ver, si todos los seres humanos fuéramos realmente, no sé, personas muy introspectivas y que lográramos hacer ese ejercicio de voltear a ver hacia nosotros y cuestionarnos y demás, pues obviamente no pasaría nada de esto, ¿verdad? Entonces yo creo que probablemente sea como un poco parte del ejercicio para poder llegar a ese punto de equidad y entonces ya de ahí pues también balancearlo, ¿no? Y si la balanza se fue un poquito más del otro lado, pues ahora será regresarla. No sé, creo que va a ser una práctica que nunca va a acabar, es una práctica que se tiene que llevar constantemente y estar en revisión todo el tiempo para que no caiga en una injusticia ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, Exacto, eso. totalmente. Y oye, pero antes de que te nos canses y nos mandes a la chingada, no, no. Este, cuéntanos, porque yo te dije desde la mañana que me llamó mucho la atención lo del proyecto que estabas haciendo. Ah, O sí. sea, ahí cuéntanos qué es lo que haces, porque precisamente es como una representación de esto, ¿no? O sea, nada es que lo estás llevando a la parte artística. Bueno, si entendí bien, no lo Sí. sé. Sí, justo, de hecho creo que también Daniel me lo preguntó hace rato, pero ya entre tantas cosas que decimos también ya se me fue contestarlo, pero sí, pues mira, bueno, bueno, como artista, pues cada quien tiene sus propias preguntas hacia sí mismo y lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir? Y yo evidentemente, pues con como este pasado, pues yo pues me traté como de enfocar más como estas cuestiones sociales y ahorita bueno, que ya egresé, me interesé mucho por no solo ser una actriz que va a ejecutar, sino una creadora escénica. Y en mi caso, pues me gusta precisamente como con el paso del periodismo, me llama mucho la atención investigar y de alguna manera como ir a hacer trabajo de campo, es decir, desde partir de entrevistas, testimonios, en mi caso, bueno, mi proyecto sí es un proyecto feminista, sí habla desde testimonios de mujeres y que evidentemente empieza desde la parte personal, desde preguntas detonadoras que me he cuestionado a mí misma y también de la misma manera, pues me ha acercado a preguntarle cosas
pues amigas, a mi mamá, a tías, o sea, como de otras generaciones, pues yo para ir como nutriendo el proyecto. También todo esto incluye evidentemente otro tipo de documentaciones, ¿no? Que justo también creo que me lo preguntaba Daniel hace rato con textos o fuentes que pudiera recomendar. Específicamente en el tema feminista, no, no recuerdo mucho, se los paso bien por escrito, no recuerdo las autoras, pero un texto que habla más en cuestiones filosóficas se llama Feminismos y revisa como las teorías de Simone de Beauvoir y otro texto que se llama Resistencias, que revisa a Judith Butler. Y justo habla de ese de Resistencias, revisa también las manifestaciones en México, o sea, está muy enfocado a México a partir de lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Pero se basa en o sea, justo en este punto histórico, porque habla mucho de nombrar las cosas y o sea, de resistir como protesta, ¿no? El nombrar las cosas justo es porque cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, que pues son los 43, en todas las marchas se enumeran, o sea, se gritan sus nombres y se cuenta del 1 al 43. Entonces habla de esto de que si no se nombra no existe, ¿no? Que hay que definirlo, hay que hacer que exista. Entonces, justo ese texto que es como más enfocado a México y a esta cuestión de nombrar después pues pasa como al feminismo, ¿no? ¿Por qué es importante nombrarlo? ¿Por qué es importante decir, güey, soy mujer y he sufrido esto? Y bueno, todas estas cosas. Entonces, esos textos me parecen maravillosos que, o sea, hombres y mujeres creo que deberíamos de revisarlos. Y yo partí de ahí un poco para empezar también como mi investigación. Y y bueno, pues muchas cosas más, ¿no? Acercarte al cine, a documentales, películas, figuras, arquetípicas, ¿no? Como lo es a lo mejor la femme fatale, que es un arquetipo de la mujer seductora, pero que al final normalmente es una villana, pero ¿por qué se le considera una villana? Porque utiliza su sexualidad para conseguir pues lo que ella quiere, ¿no? Como sus fines macabros, pero entonces también estamos castigando a la mujer que es partícipe en su propia sexualidad. Entonces como que hay un montón de hay estructuras que hay que cuestionar y y bueno, eso es como muy de mi proyecto. Pero fuera de estas investigaciones, a mí me gusta mucho como acercarme sobre todo a a las nuevas generaciones. Entonces, todavía no estoy ahí, pero en algún punto me gustaría como acercarme a escuelas y como, pues sí, ¿no? Que haya como una retroalimentación con estas nuevas generaciones, ir nutriendo el proyecto de esta forma. Ya a partir de que todo, digamos, como esta fase de investigación está puesta y está como concluido el trabajo de mesa, pues ya se pasa a crear el texto, ¿no? Que pues ya es como la dramaturgia. Y después de esto, pues ya se empieza el montaje, la dirección y demás. Y después de esto, pues ya empieza la producción, que pues ya es buscar los apoyos, es buscar becas, no lo sé, un poco más puede ser, sí, o sea, con apoyos del gobierno, porque sí es muy difícil sobrevivir como artista, como creador escénico, y aparte, pues es muy importante su difusión, no solo en la ciudad, ¿no? Que está como muy centralizado esta parte de la cultura. Creo que es muy importante llevarlo a otros estados, como salir de esto, de esta burbujita que es la Ciudad de México. Entonces, digamos como que esas serían las etapas, eso es lo que traigo en mente y se está gestando en este momento, pero no solo está como este proyecto, también mi novio, por ejemplo, él está haciendo su proyecto por aparte, que tiene que ver con la lucha libre, pero justo encontró ahí unas cosas en su investigación, que estuvo padre porque pues, yo lo acompañé en la parte de la investigación, nada más como digamos, en la parte de estructurar el texto y las preguntas, pues sí, un poco tal vez como periodista, pero como que le empecé a acompañar por esa parte y, y justo salió una cosa bien padre que terminó en un proyecto de buscar las nuevas masculinidades, es decir, lo que les decía, ¿no? ¿Qué estructuras los oprimen a ustedes? Como de no poder llorar, no poder sacar tus sentimientos, no poder dedicarte a X profesión porque eso es de mujeres, o no sé, ¿no? Muchas Ah, cosas ya. que hablan, por ejemplo, de la ausencia del padre, ¿no? O sea, es muy
muy común la ausencia paterna y cómo eso define a México, ¿no? O sea, hay un montón de estudios de cómo el padre no está presente en el hogar, o sea, ya sea por trabajar, por divorcios, por violencia, porque abandonó a la familia, simplemente una cosa permisiva que al hombre pues sí se le permite abandonar pues el núcleo familiar, ¿no? Y entonces pues los niños crecen como con un montón de, de traumas que a la larga derivan en replicar esas mismas violencias. Entonces, pues como darte cuenta de estas constantes, él las quiso plantear en su proyecto y además pues permeado de algo bien padre que es la lucha libre y que además también es muy paternalista. Entonces, como que pues él lleva su proyecto por allá, pero lo acompaño en ciertas cosas en las que puedo, yo tengo el mío y también pues de repente me hablan para otros proyectos que tienen como esta visión social y si puedo ayudar en producción o en investigación, pues me sumo. Ok, Janine, oye, pues con esto en mente, bueno, ya estamos llegando pues ya al final del episodio, pero con esto en mente, pues no sé si nos quieras compartir pues tus redes sociales, también cómo podemos encontrar a la colectiva en Facebook, en Instagram. Claro, pues en Instagram a mí me pueden encontrar como Nineles, 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 y al colectivo lo pueden encontrar como en Instagram como Violentas MX. Violentas MX. Ajá. Y en Facebook el colectivo está como viole.n.tas, como violetas, pero con una N en medio, entonces es violentas. Y pues a mí en Twitter me pueden encontrar como ella estrella con doble A. Ok. Ok, Este, perfecto. Ok. cualquier cosa, pues ahí estamos. Y si quieren, ahorita les paso por escrito el link del video que les recomendaba, Sí, los textos y demás. va que va. Sí, pues muchísimas gracias, Janine, por darte un tiempecito acá con nosotros. Yo sé que luego te bombardeamos de muchas preguntas, pero la verdad es que sí fue una plática muy informativa, sobre todo, pues, o sea, Luis y yo viniendo así de todo lo contrario a lo que tú has vivido, o sea, no nada más en el aspecto a lo mejor de género, sino también de experiencias, o sea, muy de fuera de todos estos movimientos, pues la verdad es que sí enriquece mucho, pues también escuchar a alguien que está del otro lado, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Yo espero que pues también este tipo de conversaciones que tú has tenido nada más con nosotros, sino con otras personas, también pueda enriquecer tu visión desde adentro, pero con la visión desde afuera, ¿no? Que creo que eso es importante, que no haya como ninguna tipo como de dicotomía y binario, ¿no? Entre pues lo que es la Claro. práctica y a veces la teoría o simplemente verlo de fuera. Y la verdad pues es que este tipo de pláticas, así como con gente como tú que está muy desde dentro con la intención siempre de expresar su visión de vida hacia los que están como de fuera, como nosotros, pues también ayuda mucho, ¿no? También yo creo que para que estos movimientos y los, las metas que se quieren proponer estos movimientos, pues sigan, ¿no? Hacia adelante. Y yo creo que pues lo de la ley Olimpia, ley Ingrid, también mencionaste, ¿sí, verdad, Ingrid? Pues creo que sí son, pues hablan mucho, ¿no? También de que falta muchísimo por hacer, pero se están logrando cosas y es muy bueno voltear también a ver eso, ¿no? Las cosas buenas, que obviamente, Claro. pues Luis y yo siempre tendemos así a ver, pues es luego muy natural, ¿no? Irse hacia lo negativo, ¿no? Y es un impulso muy cañón así, ¿no? Que tenemos, pero la verdad es que sí, siempre también hemos estado con la posición de que es muy bueno también estar orgullosos, aunque sea por muy mínimo, o sea, de lo que se ha logrado, ¿no? Y pues yo creo que pues esta ley Olimpia y ley Ingrid, pues a lo mejor todavía no se implementan muy bien, porque pues sí, México es un caos así, Claro. y la corrupción está a todo nivel, pero ya el hecho de que ya esté por ahí y ya esté el reconocimiento de eso, pues ya creo que es un avance, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé tú, Luis, si tengas ¿hay algún último comentario antes de despedirnos? No, no, no. La verdad es que estuvo muy cool la plática. ¿De qué te ríes, Janina? Sí. Me dio risa el no. Chido. Sí, 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 así de, pues ahí se ve. No, no, no es cierto. No, pues muchas gracias. Es que no saben, pero Janine la conocemos. Bueno, yo Janine la conozco desde la secundaria, entonces yo creo que por eso ya es más ligera la plática, ¿no? Sí. Este, que de hecho nadie lo sabe, pero en algún momento yo fui actor y actuamos en una misma obra que fue un fracaso, Moulin Rouge, en la secundaria. Yo creo que ha sido el fracaso más cabrón de Janine. Digo, el mío también, pero como yo no soy actor, yo creo que para Janine fue más fuerte ese. Pasado Pero sí. oscuro.
Sí, un pasado oscuro, pero bueno, hoy en día ya es todo uno profesional y está muy chido lo que hace. Bueno, lo que yo he visto en Facebook, ¿verdad? Porque nunca invita. No, no es cierto. No, muchas Pero gracias. bueno, pues muchas gracias, Janine, por haber estado con nosotros. Gracias a todos y buenas noches. Gracias Buenas a ustedes. noches.